Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Cuando a Carlos Mazón no le dejaban de pitar los oídos por las multitudinarias manifestaciones en Valencia y en el resto de ciudades de la Comunidad Valenciana, Alicante y Castellón, apareció un salvoconducto. La suerte se le apareció sin buscarla, ¿no? Porque eso dicen, ¿no? Que hay que buscarla, o más bien sí que la buscaron, ¿no? En Génova encontraron, buscando resquicios, una forma de desviar la atención más allá de la gestión de Pedro Sánchez de la Dana, cuando la gestión debería de ser no solo del gobierno central, sino también de la comunidad que tenía las competencias, en este caso era la valenciana, en este caso la administración de Carlos Mazón. Luego hubo fallos, ¿no? Como ese famoso mensaje de Pedro Sánchez de si necesitan ayuda, que la pidan, ¿no? Y el que parece que pidió ayuda, pero un poco para darle un respiro, fue Carlos Mazón, ¿no? Y en ese salvar al soldado Mazón, el Partido Popular pues encontró un resquicio, como digo, protagonizado por Diana Morán, al menos indirectamente, y tiene que ver con el CNIO, con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ¿no? Un organismo que está bajo sospecha por el presunto uso indebido del presupuesto, un presupuesto que parece ser que se destinaba más a una parte enfocada a las obras de arte y a la promoción cultural que al fin para el que había sido creado en un principio, que es la investigación contra el cáncer. Como adelantó ABC, parece ser que el secretario de Estado del Ministerio, el ministerio encabezado y dirigido por Diana Morán, Ministerio de Ciencia, conocía de las prácticas presuntamente deshonestas de este organismo. Ahora habrá que ver si desgasta a Diana Morán, porque eso es precisamente lo que busca el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que está utilizando eso como munición en esta batalla, en esta contienda, que es en lo que se ha convertido la política, desgraciadamente. Siempre ha sido así, siempre se han tirado los trastos unos a los otros, pero con la polarización todo se ha agravado. Una situación que no se busca la verdad, sino que solo se buscar los vicios del otro. No se busca encontrar la honestidad, sino seguir en el poder a toda costa y buscando todas las informaciones necesarias o buscando todos los resquicios que hagan falta para utilizarlo como munición, ¿no? Famoso es el caso del fiscal general, ¿no? Con esa filtración de esas informaciones sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y esos presuntos mensajes, esos presunto borrado del móvil, y por eso precisamente dimitió Juan Lobató, el secretario general del Partido Socialista en Madrid. Así funciona la política, ¿no? Con el uso partidista de unos y otros, de las desgracias o vicios de unos y otros, sin buscar la honestidad, cuando deberíamos de criticar unos y otros. Es decir, que los de enfrente sean deshonestos no quiere decir que los propios no lo sean. Hay una frase, leía el otro día en una columna de José Peláez en ABC, que decía que la mediocridad de la izquierda y la derecha venía a ser la misma en estos tiempos. Y eso es lo que pasa, porque no se busca el bien común, no se busca el sentido de responsabilidad, sino únicamente dañar al otro, aunque nosotros no podamos tirar la primera piedra. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pinchon & Co, y traemos un libro interesante para hablar, y nunca mejor dicho, de
el mal que tiene nuestra sociedad, una polarización que lo que impide es hablar con el otro, hablar con el que piensa distinto, tachar y polarizar al que no es de nuestra cuerda. Y de todo ello habla Rubén Amón en su último libro, Tenemos que hablar, hablando del diálogo cívico, de la importancia que es de hablar de los temas trascendentales, dejando un poco los colores a un lado, porque con esto perdemos todos y hemos perdido, y a lo mejor por eso no se solucionan los problemas, a lo mejor por eso tenemos cierta logística o ciertas infraestructuras o ciertos procedimientos que parecen sacados más de un país tercermundista que una democracia occidental y consolidada como somos, porque estamos cargados de prejuicios hacia el otro y no hablamos de los problemas de verdad, no hablamos con serenidad de lo que le preocupa a la ciudadanía. Ahí tenemos el problema de la vivienda, el problema de las pensiones, el problema de la inmigración, problemas que no se solucionan y que no dejan de salir pues, elementos de esta sociedad circense. No sé si se acordarán, ¿no? Lo digo porque como pasa todo tan deprisa con lo de la estampita de la Chus, ¿no? Como se ha polarizado todo por una simple estampita, una estampita por una broma. Hemos perdido la libertad porque ya no podemos hablar precisamente con ese descaro que quizá se hacía en esos tiempos. Por eso el libro de Tenemos que hablar de Rubén Amón nos ayudará a entender lo importante que es mantener vivo el diálogo entre unos y otros. Estamos ya de vuelta con las mesas de análisis, ya vuelven a la carga nuestros senadores, ya han tomado posesión de sus escaños, aunque vean que todavía queda pues cierta decoración navideña, cuando todavía quedan ciertos resquicios, ¿no?, de esos tiempos pasados, de estas fiestas pasadas, que rápido pasan. Pues aquí estamos una vez más para analizar la actualidad, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que está pasando un poco de puntillas en la actualidad de la Comunidad Valenciana, pero en cierta medida tiene pues, cierto impacto, ¿no?, valga la redundancia, porque depende la institución, el organismo del que se está hablando, me estoy refiriendo al CENIO, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dirigido por María Blasco, pues depende de la líder socialista en la Comunidad Valenciana, Diana Morán. Sí que es cierto que el nombramiento del cargo de María Blasco fue en el año 2011, es decir, que Diana Morán todavía no estaba ni en la memoria para ser pues, lideresa del Partido Socialista aquí, pero el Partido Popular de la Comunidad Valenciana está intentando usar pues, este escándalo, este presunto escándalo, para desgastar la figura de la lideresa socialista valenciana y así quizá amortiguar pues, el desgaste de Carlos Mazón, ¿no?, por la gestión de la Dana. Veremos cómo queda esto, pero creo que es interesante hablar de este tema hoy en esta tertulia. Y para hacerlo me acompaña Alfonso Calero. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Eso, ¿todo bien? Sí, todo bien. De gestiones domésticas, ¿no? Sí, exactamente. Con unas reformas en casa y eso. Sí, sí. Muy entretenido toda la Navidad, la verdad. Está muy entretenido. ¿No se te ha ocurrido llamar a Óscar Puente, que está muy a tope, ¿sabes?, con el tema de las carreteras y todo eso? Pues, para que mira, te eche una mano. no lo tuve en cuenta. Tampoco necesitas faltar nada. No, se decía en las redes sociales, ¿no? Madre mía, sales de casa y Óscar Puente te la reforma enseguida, ¿no? No te puedes descuidar, ¿no? Pues un placer como siempre, ya sabes que esta es tu casa, Alfonso. Y también está con nosotros Rafa Mas. ¿Qué tal? Muy bien, aquí encantado de estar otra vez con vosotros en el Senado. Es un placer. Y con Alfonso, aquí contigo. Bueno, tú también estás de gestiones domésticas, ¿no? Sí, también, sí, problemillas en Navidad. No, madre mía. ¿Queréis que hablemos de gestiones domésticas? Bueno, tendríamos para muchos ¿Hacemos podcasts. un bricomanía o...? Tendríamos para muchos.
Desgraciadamente, vamos a hablar pues, de un tema que también tiene que ver con cierta logística, ¿no? Con cierta logística institucional, con cierta logística de un engranaje del Estado, o más bien de un organismo del Estado, ¿no? Que es, como comentaba al principio, del CNIO, ¿no? El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ¿no? Que está en el ojo del huracán, lleva ya varios meses, pues porque presuntamente se ha dado un uso ilícito pues, del dinero de ese organismo, ¿no? Un dinero que se ha utilizado desde para viajes, pasando por gastos en ordenadores de Apple, ¿no? En dispositivos de Apple. Sí que es verdad que hay ciertas noticias, ¿no? Lo comentábamos además tú y yo, Rafa, el otro día, y hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Porque evidentemente se entiende que un organismo va a tener gastos en dispositivos informáticos, ¿no? O sea, de momento no estamos en la era de piedra, ¿no? Y para trabajar se necesitan ordenadores, ¿no? Así que hay ciertas noticias que hay que coger con pinzas, ¿no? Luego está el uso, ¿no?, que se hace de esos dispositivos y de otros aspectos, como es gastarse el dinero público a lo mejor demasiado en obras de arte, cuando hay determinados departamentos, como parece ser, pues que estaban precarizados, ¿no? Y eso se está utilizando, como he dicho, para desgastar la figura de la ministra de Ciencia, que forma parte y compete. Y ahí está, ¿no? Ahora ABC ha publicado que el secretario de Estado tenía conocimiento del uso que se hacía de ese organismo, y ahora hay que ver si la ministra estaba a la altura, a lo mejor de no mover la silla o no tomar las decisiones contundentes que habría que haber tomado, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alfonso? Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Primero, podríamos hablar de la mala gestión del CNIO, que eso sí que evidentemente hay un problema de gestión, pues tienen 40 millones de presupuestos, un déficit de 4,5 millones, he leído por ahí que tienen 700 empleados, 46 jefes, de los cuales 24 han protestado y una directora, ¿no? Y a mí, sinceramente, las cuentas en personal no me salen. Es decir, con 40 millones, 700 empleados, si todos cobraran el salario mínimo, que no lo creo, estaríamos hablando de 20 millones de euros solamente en gastos de personal. Es una barbaridad, porque claro, ya solo te quedan 20 millones para investigar, a no ser que obtengas el dinero de otra forma, con las donaciones. Luego está el tema de los cuadros y ese gasto ilícito. Parece ser que los cuadros son donaciones que les han hecho y los gastos en viajes son para exponer esos cuadros, para captar fondos. En fin, eso es otra cuestión que tendrán que dirimir a los tribunales. No sé hasta qué punto eso puede ser un ilícito penal. Nos lo tendrá que decir la justicia. Y luego está la cuestión de si esto realmente puede salpicar o no a la ministra de Ciencia y Tecnología. Yo no estoy tampoco muy seguro, porque realmente a la directora del CNIO la pusieron en el cargo en el 2011, con lo cual esto ya vendría de muy atrás y no sé hasta qué punto podría ser responsabilidad de la actual ministra, Diana Morán. Rafa. Sí, a ver, yo comparto lo que dice el compañero de la mesa, Alfonso, ¿no? Hay que ser diligente, hay que gestionar bien los recursos públicos y sobre todo cuando estamos hablando de investigación contra el cáncer, ¿no? Es cierto que el Gobierno de España, el actual, es el que más fondos ha dado para la investigación, no solo del cáncer, sino también otro tipo de investigaciones. Y también la ministra Diana Morán ha sido la ministra que más fondos ha dado a las universidades, ¿no? Por tanto, la gestión de la ministra en cuanto a presupuestos podría haber sido mejor, porque yo creo que no se puede escatimar en ciencia y en investigación, pero también, como dice el compañero de mesa, si hay algún tipo de error o de trámite oscuro, entre comillas, que se tenga que investigar, porque se investigue, ¿no? Yo no le hago mucho caso tampoco. Ya hemos hablado, Jorge, tú y yo, de ciertos medios que sueltan a la primera de cambio ya corruptelas, ¿no? Yo creo que se tienen que hacer preguntas parlamentarias, se tiene que entregar la documentación y se tiene que dirimir ahí las responsabilidades y conocer la información. Pero más allá de eso, la ministra Diana Morán, como dice también el compañero, no tiene ningún tipo de responsabilidad a la hora de nombrar a esta persona, que es una científica de reputación reconocida y reconocible,
Entonces, bueno, que se investigue y que se vea este caso donde se tenga que ver en instancia parlamentaria y en otras instancias y ya está, poco más, ¿no? Y sobre todo no escatimar en lo que es la investigación de la lucha contra el cáncer, ¿no? Estamos hablando de esto aquí, ¿no? Al principio no tenía trascendencia en nuestra comunidad, era más una trascendencia nacional y se hacían eco levemente los medios generalistas, pero sí que es cierto que, como he comentado, el Partido Popular lo está utilizando como artillería, ¿no? En esta batalla, en esta guerra de desgaste que se ha convertido la política, ¿no? Quizá en otro tiempo pues esto habría pasado desapercibido, no viviríamos pues una batalla constante de a ver quién utiliza el argumento mayor, de quién es peor que el otro, ¿no? Quién es más malo de los dos, ¿no? Y se está utilizando, ¿no? El Partido Popular, para salvaguardar o tener un chivo expiatorio pues que inculpase a Carlos Mazón en la gestión de la Dana y no le desgastase tanto, no tenía nada, tenía la gestión de Pedro Sánchez, pero sí que quedaba un poco en otro plano, ¿no? Y no le servía, ¿no? Ahora han encontrado esto, que sí que le han encontrado pues cierta relevancia en la Comunidad Valenciana, dependiendo de Diana Morán, de ese ministerio, pero ahora tenemos un tiempo en el cual pues hay un enfrentamiento de a ver qué caso encuentro de mi contrincante para perjudicarle, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿No creéis entonces que no va a desgastar a Diana Morán? Es decir, en el relato en el que vivimos, antiguamente quizá esto habría pasado más desapercibido, ¿no? Por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, pero a día de hoy en la cual que se busca pues las agujas en los pajares. A ver, yo creo que la pésima gestión de Carlos Mazón no la puede empañar nada ni nadie. Hay que recordar que el gobierno de Mazón ha multiplicado por 8 el valor del contrato a dedo de la Dana a la empresa en la que trabajó su jefe de gabinete, ¿no? Hay que recordar todos los contratos multimillonarios a personas vinculadas con tramas de corrupción, y eso se está haciendo en la supuesta reconstrucción de la Dana, ¿no? Hay que recordar todos los altos cargos del señor Mazón, que vino a la administración a simplificarla, a ahorrar, y ya ha multiplicado con creces los altos cargos del anterior gobierno del Botanic, que eran gestores, que gestionaban los servicios públicos, y que el señor Mazón ahora mismo ha colocado a su gente, y se está viendo que la gestión es nefasta, ¿no?, del señor Mazón. Por tanto, yo creo que nada puede ocultar la pésima gestión del señor Mazón. Y este caso de Diana Morán, que no es el caso de Diana Morán, que es el caso del centro del CENIO, como dice el compañero de la mesa, los trabajadores tienen que ser respetados en su trabajo, se les tiene que pagar bien, sobre todo a los investigadores de lucha contra el cáncer. Todo recurso es insuficiente para luchar contra el cáncer, y yo creo que hay que reforzar este servicio público y hay que hacerlo eficiente y eficaz. Pero más allá, equiparar la pésima gestión del señor Mazón, que no hay por dónde cogerla, con este caso, que es un centro de investigación que obviamente hay que mejorar, yo creo que es una equidistancia que no se puede admitir. A ver, si lo están utilizando o no, la verdad es que pues, habría que verlo si siguen atacando, cómo siguen atacando, cómo siguen haciendo las cosas. En cualquier caso, creo que es un error siempre de la política en sí intentar derivar las responsabilidades atacando al rival en algunos puntos flacos que éste pueda tener. Lo suyo sería, decir, Carlos Mazón, yo siempre lo he pensado, debería asumir su responsabilidad y ya no voy a hablar de dimisión o no dimisión. Si quiere seguir al frente porque decide, mire, me he equivocado y quiero hacer las cosas bien a partir de ahora, pues debería empezar a tomar medidas serias y contundentes para evitar que lo que pasó en la Dana pueda volver a ocurrir. Ya lo hablamos aquí cuando hicimos el podcast sobre la gestión de la Dana. Creo que sería contundente, una medida política contundente, cambiar un modelo de estructura para gestión de este tipo de riesgos que no estaba pensada, porque es una cosa que no pasa habitualmente, crear una estructura dinámica, porque vimos perfectamente cómo a los pocos días, incluso pocas horas, un montón de voluntarios salieron allí a limpiar las calles. Pues que a esa gente lo que hay que hacer es coordinarlos en grupos, darles formación para que sepan cómo tienen que ir vestidos, qué tipo de material tienen que llevar, dónde encontrarlo para salir. Y sabemos que esas estructuras dinámicas de gestión de crisis funcionan muy bien porque son mucho más eficientes que los militares a la hora de tratar con los vecinos, porque son mucho más amigables.
Es decir, no te llega por ahí un tipo vestido de militar que sí, que hace muy bien su trabajo y todo lo que tú quieras, pero el vecino al final, si ve a un chaval joven que está ahí llamándole comida, que está, pues al final, yo qué sé, las sociedades cuando están menos intervenidas desde arriba, son menos jerárquicas, son un poco más anárquicas en ese sentido, son más amables, y creo que los recursos públicos tienen que ir encaminados a preparar a esa gente que tiene el arrojo de ir voluntariamente a ayudar. No poner piedras en el camino. Hay que recordar que María Blasco, volviendo otra vez al tema, fue nombrada en 2011. Si no me equivoco, Mariano Rajoy estuvo 7 años gobernando, el Partido Popular, no movió un dedo. Sí. Es más, privatizó y recortó en investigación. Y es cierto que este gobierno se ha encontrado en una situación, sobre todo en los centros de investigación, bastante lamentable. Entonces, tirar para atrás, o sea, responsabilizar a Diana Morán, que todo el mundo sabe que no es de mi partido, pero entiendo que la ministra tendrá que tomar sus decisiones. Pero yo creo que encausar a Diana Morán de esta persona que fue nombrada hace tantos años y ha pasado por diferentes gobiernos, pues me parece, como dice Alfonso, un error. Y sobre todo porque además es que viene el Partido Popular de la Comunidad Valenciana este tema, que le interesa al señor Mazón desviar el foco. El señor Mazón tiene que dar muchas explicaciones, tanto en la gestión previa a la Dana, esas 5 horas que le van a perseguir toda su vida, y luego la reconstrucción que está siendo nefasta. Es que hay muchos municipios, otro día lo vimos, ¿no? Hace 2 días, que habían chiquillos que tenían problemas para acceder a los colegios aún, centros de salud aún inoperativos en parte. Por tanto, yo creo que la gestión del señor Mazón no la tapa, no la oculta nadie, la pésima gestión, ¿no? Ni nada. Hay que decir que María Blasco, precisamente el otro día, ¿no?, culpaba al gobierno. Pedro Sánchez lleva ya 7 años gobernando. Culpaba a todos los gobiernos, ¿no?, de la falta de financiación, ¿no? Entonces, pero sí que está ahí, ¿no? Pero claro, crear de la falta de recursos, de la pésima gestión de un centro u otro, o ya una supuesta trama, me parece que es un poco atrevido. Y un poco el tema del debate de la gestión me parece que es interesante también, porque hasta qué punto, es decir, yo desconozco los antecedentes, pero estoy casi seguro de que cuando la nombraron, la debieron nombrar por decir, vamos a coger a esta mujer, que es una científica brillante, es decir, yo creo que su currículum nadie lo discute, ¿vale?, y lo vamos a poner al frente del CENIO porque seguramente ya vendrían de malos resultados, posiblemente provocados por la crisis económica de 2008. Entonces, a ver si esta mujer lo salva. Yo creo que esto es el debate más profundo de decir, este tipo de institutos que se dedican a la investigación tienen que estar gestionados por científicos o tienen que estar gestionados por auténticos gestores que sepan de finanzas y que sepan llevarte adelante y ejecutarte un presupuesto. Yo creo que ese sería el debate interesante en este caso. Hay que decir que tampoco hay que pues poner en cuarentena, ¿no?, la labor que ha hecho el CENIO, pese a lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, el CENIO hace una labor que evidentemente si se gestionase de otra forma quizás sería mejor, ¿no? Claro. Pero no hay que embarrar pues el trabajo de los profesionales que allí están, ¿no?, y que a mí me consta que están al día, ¿no? Luego hay un tema, no sé si querías decir tú algo más, Alfonso, sobre... Una cosita solo, que el CENIO ahora mismo está situado como el segundo centro de investigación más importante de Europa y uno de los mejores del mundo. Es decir, ahora hay que ver qué está pasando, hay que ver la gestión, hay que optimizar y sobre todo hacer efectiva y la gestión de las administraciones públicas. Pero vamos, el CENIO hay que sacar pecho por el CENIO, ¿eh? En su conjunto. Obviamente habrá cosas que mejorar y sobre todo a los científicos y a los investigadores hay que pagarles por su trabajo y reconocerles su trabajo. Comentaba Rafa... No, sí. Simplemente decir que los 24 jefes que han presentado ese informe protestando lo han hecho porque están empezando a perder puestos en los rankings bibliográficos. Es decir, ellos empiezan a ver una pérdida de calidad, ese segundo puesto que ellos tienen empiezan a verlo peligrar. Claro. Y precisamente por eso dicen que hay que luchar por salvarlo. Todo nuestro apoyo en sus reivindicaciones. A lo mejor aspiran a ocupar otras bibliografías enfocadas al arte, ¿no? De ahí viene la financiación, ¿no?, del arte, ¿no? Con pinzas. Y antes de... Has mencionado lo de Carlos Mazón, ¿no? Sí. La gestión posterior, ¿no? Ahí es donde entran los presuntos contratos sospechosos, ¿no? Ahora me gustaría hablar de ese tema, ¿no? Pero hay
una labor, ¿no? Que ahí es donde entran los medios, ¿no? Y tú lo has dicho, Rafa. El otro día leía una noticia, ¿no? Que se refería en concreto pues, al gestor cultural, ¿no? Que se encargaba de los asuntos precisamente de arte del CENIO, ¿no? Y hicieron un perfil en ABC y creo que eso desgraciadamente perjudica a encontrar la verdad y la honestidad en estos casos, ¿no? Y al hacer referencia a el gestor cultural, pues me llamó mucho la atención, pues que decían, no, es que no tiene conocimientos, en aquel perfil no tiene conocimientos oncológicos, ¿no? A ver, para ser gestor cultural, con todos mis respetos, no hace falta saber cómo se trata el cáncer, ¿no? Es decir, a este señor se le contrató para X asunto, ¿no? Es decir, ahí los medios hacen una labor, quizá, en ocasiones, de enturbiar, ¿no? De encontrar un poco lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad, ¿no? A la hora de saber atacar las cosas deshonestas con la verdad, ¿no? No a cualquier precio. No sé si me estoy explicando, sí, ¿no? Sobre todo el Partido Popular, si tiene dudas sobre la gestión del CNIO, pues que proponga cómo gestionarlo mejor, que sea lo suyo, ¿no? Pedirle información y luego, mira, yo como Partido Popular considero que el CNIO se tenía que gestionar así, 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 con este presupuesto. ¿Y de dónde saco el presupuesto? Es decir, política constructiva. Claro. Ojalá todos los políticos fueran así. Porque tenemos que llegar al número 1 de Europa. El CNIO tiene que ser el centro de investigación primero, pionero de Europa. Entonces, que el Partido Popular, en su papel de oposición, que investigue, que pida documentación y que proponga cómo gestionar el CNIO. Pero lo que no puede ser es este acoso y derribo ahora mismo contra una ministra que está en un proceso ahora mismo de primarias, precongresual o congresual, ¿no? El PSPB, y que han buscado ahora mismo como tú dices en tu artículo, ¿no? Como se le ha aparecido la estampita, no me quiero meter ahí porque a lo mejor incluso me denuncian, ¿no? Pero que se le ha aparecido como la luz al señor Mazón con este no caso. Por tanto, el Partido Popular que haga la labor de oposición y que presente propuestas para mejorar el CNIO, que tiene que ser, como digo, el primer centro de investigación de Europa. Porque no hay que escatimar contra la lucha contra el cáncer, ¿no? Que creo que todos hemos sufrido nuestros familiares o en primera persona esta maldita enfermedad. Pero no, yo creía que tenías preparado una estampita como la de la Chus para enseñarla y tal. A mí no me escandaliza, ¿eh? A mí ya me reprobaron en su día por subir un tuit en la primera reprobación que tuve, que ahora el Partido Popular ya sabes que utiliza las fórmulas de la reprobación para acosar políticamente a los concejales. A mí ya me reprobaron por una cosa así, por tanto no quiero meterme en ese tema. Luego al terminar... Sí. Yo creo que hay que defender la libertad de expresión ante todo. Y sobre todo el humor y sobre todo ser justos, ¿no? Porque hay estampitas que no sientan bien y hay estampitas que no sientan mal. Cuando a la señora Ayuso se le pone una corona de virgen, nadie dice nada, ¿no? Pero sin embargo, esto es un poco circo, ¿no? Y al final un circo creo que interesado para no hablar de lo que hay que hablar, que es el acceso a la vivienda, de que la gente no llega a final de mes, de cómo los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. Pues de todo esto hay que hablar y sobre todo criticar y proponer. Y de la subida de impuestos también, porque yo soy de los que piensan que la estampita de la Chus está perfectamente orquestada para que... Qué casualidad, ¿no? Sacan la estampita de la Chus y todo el mundo, la polémica con la Chus, cuando ese mismo día te están subiendo los impuestos una barbaridad. Yo creo que también está un poco orquestado por ese sentido, pero en cualquier caso creo que todo esto se resuelve defendiendo la libertad de expresión. Justo. O sea, defendamos la libertad de expresión como hay que defenderla, que cada uno pueda decir lo que quiera, responsabilizándose de lo que diga cuando se pase. Pero entonces ya será una cuestión penal y si ya son calumnias o injurias, pues ya se dirimirá en un juzgado de lo penal, que es donde se tienen que dirimir este tipo de cosas, un juez de instrucción. No en la sociedad, no hacer juicios públicos, porque los juicios públicos nunca acaban bien. Es que nunca acaban bien. Hablando, Rafa, has dicho, ¿no?, de lo que hay que hablar, ¿no? Aquí precisamente intentamos hacer eso, ¿no? Has hablado de los presuntos contratos, ¿no?, de Carlos Mazón, ¿no? Sí. Y esto es un tema que se comenta incluso medios, ¿no? De Objective el otro día se hacía eco, no solo de Carlos Mazón, sino de Pedro Sánchez, de los contratos a dedo que se estaban utilizando aprovechando pues la Dana, ¿no?
Ya pasó con lo de las mascarillas, ¿no? De ahí nace pues el caso Koldo, ¿no? El caso, no sé qué nombre ponerle, ¿no? Porque, como digo, siempre tienen más protagonistas que las películas de Torrente, ¿no? Pero habría que preguntarse, y esto te va a gustar a ti, Alfonso, ¿no? Que presumes siempre de liberal, ¿dónde está el equilibrio, ¿no? Es decir, y voy a hacer la comparativa de esos contratos con el CENIO, ¿no? Es decir, ¿dónde está el equilibrio de a lo mejor fiscalizar cada movimiento de las entidades públicas, ¿no? Y a lo mejor que tengan cierta libertad para trabajar, ¿no? Porque al final, si tú fiscalizas todo para que haya ahorro y para que no se gaste el dinero en nimiedades o no se den contratos a dedo, ¿qué podemos hacer, no? Hablábamos antes de gestión, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que no pase lo de los contratos a dedo y para que no pase lo del CENIO, ¿no? Es decir, de que se hace un gasto mayor en arte que en investigación. Hay que estar siempre poniendo medidas para controlar ese tipo de cosas. Vamos a ver. Si hablamos en términos económicos, la corrupción es innata al sector público. En el sector privado puede haber corrupción, pero el propio sector privado la corrige automáticamente. ¿Por qué? Porque si un empresario tiene en su empresa un trabajador que es un corrupto, que le supone un sobrecoste, si se da cuenta, lo tendrá que despedir. Si no se da cuenta, ese gasto lo repercutirá a su cliente. Y entonces puede venir otro empresario que se dé cuenta de que hay un sobrecoste, prestar un servicio más barato y el cliente se irá con el nuevo empresario. Con lo cual, el propio sistema, ¿vale? El propio mercado te limpia la corrupción bastante rápido. No quiere decir que no la haya, pero la limpia constantemente, ¿vale? La depura muy bien. En el sector público eso no pasa. Si tú tienes en el sector público a un funcionario que te está suponiendo un sobrecoste, porque está comprando con mayor coste, porque se está llevando una comisión, por ejemplo, el sector público lo corrige subiendo impuestos. No. Entonces, es un problema de gestión, luego también hay un problema de incentivos, hay una serie de cosas. ¿No? Entonces, evidentemente, en el sector público hay que corregir eso, ¿cómo? Fiscalizando bien las cosas. Aquí, por ejemplo, el caso del CENIO. Si el CENIO hubiera sido un centro privado, podríamos haber visto su mala gestión porque tendrían pérdidas todos los años. Aquí tienen un déficit, pero no hay ningún problema porque tienen inyección de dinero público todos los años. ¿Cuándo surge el problema? Cuando 24 jefes, que son 24 científicos también de mucho prestigio, empiezan a ver que ellos empiezan a verse afectados a nivel personal porque empiezan a perder posiciones en los rankings bibliográficos de las revistas científicas. Entonces es cuando protestan, porque entonces ellos dicen, bueno, si esto cierra y nos tenemos que ir de aquí, ya no, a lo mejor no nos podemos ir a sitios tan buenos o sitios tan... Porque claro, esto nos está afectando a nuestros currículos personales. Entonces, ¿qué controles se pueden poner? Evidentemente hay que fiscalizar, para eso están los interventores, para eso se fiscalizan las cuentas, para eso está la justicia, para eso hay una serie de delitos. Un político ahí tiene como 100 delitos del Código Penal más que un civil no puede cometer. Nunca, porque están relacionados con la prevaricación, con la gestión de lo público. Es decir, todo eso hace falta un aparato judicial fuerte para controlar los desmanes. Pero evidentemente se debe corregir en base a gestión interna. Y el debate es una científica que es una crack, porque es que la mujer es de verdad, o sea, me he leído antes, es espectacular el currículum que tiene. ¿Es bueno quitar a esa mujer de la investigación contra el cáncer y ponerla a gestionar el CENIO? Porque al final lo que estás haciendo ya no solamente es poner a una persona que no tiene experiencia en gestión, es que estás quitando a una persona que tiene mucha experiencia en investigación para ponerla a gestionar. Es un error doble, en realidad. Sí, es un poco como pensar, ¿no? Voy a poner un símil futbolístico, ¿no? Es como lo del tema de... Pues no entrar en el debate, ¿no?, con mi compañero de mesa, pero vamos, Le has tocado la fibra. Esto sí. de que en el sector privado no existe la corrupción. No, yo no he dicho que no exista. No, pero a ver, no he dicho que no exista la corrupción. He dicho que automáticamente se depura con el trabajador, ¿no? Sí, y el empresario que, por ejemplo, que gestiona mal, que no invierte en I+D+I, que no invierte en su empresa, sino que invierte, por ejemplo... Se debería hundir él. No, pero por ejemplo... En un entorno privado, él se hunde. Yo que he estado en la organización, obviamente, de los trabajadores y sindical, yo he visto a muchos empresarios que no han gestionado bien y eso ha supuesto la quiebra de la empresa, muchas familias a la calle. Claro. Que ese empresario, en vez de invertir en su empresa, ha invertido en ladrillo, en otro tipo de sectores mucho más volátiles y se han arruinado todos, se han ido todos a la calle y eso para mí es una pésima gestión. Y también he visto muchos empresarios, la gran minoría
que obviamente hacen sus triquiñuelas a la hora de evadir impuestos, y eso también es corrupción. Sí. Es decir, esto de que en la empresa privada todo funciona bien, en la pública no. Hay directrices europeas que nos obligan a los Estados miembros de Europa a tener unas leyes muy rigurosas de contrato público, que son leyes por las cuales las administraciones también tardan tanto en contratar, porque hay que hacer un concurso, unos pliegos, una serie de trámites. Por ejemplo, para hacer un parque en San Blas, la administración puede tardar 1 año y medio en que empiecen las obras, ¿no? Y luego ya, sin hablar ya de los retrasos, historias, ¿no? Es cierto que la ley de contratos públicos que nos exige desde Europa es muy rigurosa y hay que flexibilizarla con garantías, pero que la corrupción, por desgracia, existe en el sector público y privado, eso es una realidad que obviamente hay que corregir. Que la corrupción existe en el sector privado es una obviedad. Lo que pasa es que se depura mucho más rápido, porque tú has dicho, quiebran las empresas. Y es una desgracia, porque todos los trabajadores se van al paro. Claro, es decir, son desgracias, son dramas humanos. Pero en la gestión pública tardan mucho más, con lo cual los efectos se agravan con el tiempo. Es decir, si el CNI hubiera tenido un esquema privado y una función estrictamente privada, habríamos visto que tiene pérdidas mes a mes, año a año, y se hubiera virado. El problema de gestión se hubiera corregido mucho antes. Eso es una mala gestión. Claro, es que estamos hablando ya que el CNI ya está corrupto ya por sí, ¿no? Yo quiero desviar un poco ese debate, ¿no? Porque no hay pruebas de absolutamente de nada. Cuando las tengamos ya hablaremos, ¿no? No utilizaba la palabra corrupción como delito. Vale, a corrupción como pésima gestión. Sí, como pésima gestión. Vale, pues sí, podemos hablar de la pésima gestión. Por ejemplo, vamos a aterrizar este ayuntamiento, ¿no? Claro, tenemos ¿Cómo te gusta, este ayuntamiento tiene el señor Barcala 14 concejales, tiene 6 directores generales cobrando 80.000 euros aproximadamente y tiene 25 asesores. Y no llegamos ni en las ordenanzas, ni en los trámites, ni en los presupuestos, ni en la ejecución. Creo que la mayor ejecución del señor Barcala ha sido 4 de cada 10 euros. Eso es una pésima gestión. Y vamos a compararlo con el CENIO. No, porque claro, es que al final a un responsable político se le pide que gestiones los recursos públicos como si fueran suyos. Es decir, tu dinero, Jorge, que lo gestiones igual como si estuvieras ahora mismo, si entraras a gobernar, que lo gestionas exactamente igual, con la misma diligencia. Es que es una responsabilidad. Gestiona el dinero público como gestionas tus cuentas privadas. Y eso se tendría que pedir a todos los responsables políticos. Totalmente. Y los partidos, lejos de ocultar, o lejos de tapar, o lejos de desviar focos, pedir responsabilidades a los líderes que los partidos ponen. A lo mejor está ahí el problema, ¿no? Quizá. Sí, fijaros, yo... Más, ya no tanto en la administración que no depura o que no investiga, sino también en los partidos, ¿no? Como los grandes partidos... esa frase que la tenemos algunos ahí resonando de el dinero público no es de nadie. Eso es de todos. Es que eso no es verdad. El dinero público es de todos. Es de todos. Es de todos. Hay que gestionarlo con mucha más responsabilidad. De hecho, hay una frase, ¿no? El pueblo salva al pueblo, pero es que el pueblo es servicio público. Y el pueblo, con mucho esfuerzo, nuestros abuelos, nuestros padres, han construido un sistema público. O sea, el pueblo son servicios públicos, que se gestionan obviamente con gestores públicos. A todos hay que pedirles diligencia, también a los contratos, a las contratas que se contratan, ¿no? Un poco por lo que has dicho antes, ¿no? El señor Mazón, ¿no? Que creo que ya ha dado 62 millones de euros a empresas vinculadas con la Gürtel. Hay que pedir responsabilidades y sobre todo transparencia. Sí que es verdad que... Nosotros un compromiso lo hemos pedido todos los expedientes, todos los contratos, vamos a investigar cada uno de los contratos que se dan, pero también porque nosotros estamos en labor de oposición y nos preocupa, y nos ocupa. Yo no soy partidario de, ahí, en el tema, ¿no?, de mitificar el sector privado y el sector público. El otro día en el Plaza precisamente lo escribía, ¿no? Puse literalmente que el número de ineptos en el sector privado era proporcional al del sector público, ¿no? Es decir, que a veces tendemos a pensar que la gente que trabaja en el sector privado es mejor que la que trabaja en el sector público, ¿no? Y uno se encuentra en el sector privado determinados casos en los que dices... Y esto hay una estadística, ¿no?, que tiene que ver con el absentismo laboral, ¿no? El absentismo laboral también afecta al sector privado, ¿no? No solo afecta al sector público. Es decir, hay gente que trabaja en una empresa privada que no va a trabajar, ¿no? Sí, es decir, creo que son 1 millón al año, una cosa así. Sí, no, es una barbaridad, ¿no? Entonces, y ahí entra un poco, ¿no?, lo que decía precisamente Alfonso, ¿no?, de María Blasco, ¿no? Ahí entra también
el tema de Carlos Mazón. El otro día nuestro compañero en Valencia Plaza, Chimo Aguar, pues ponía un artículo interesante, ¿no?, en el que hablaba del equipo que asesoraba a Carlos Mazón, ¿no? Cuando uno lee ese equipo, es gente competente. Hay uno que era asesor, consultor en Price, ¿no?, que es Cayetano García, ¿no? En España tendemos a pensar que porque has trabajado en una Big Four, pues eres un tío competente. Y no, a lo mejor no, ya se está viendo, ¿no? Claro, es decir... Claro, muy buen equipo no tendría el señor Mazón cuando en plena alerta roja se fue de comida. O sea, y luego la pésima gestión de después, es decir, cuando no activó los protocolos que le marcan las leyes. O sea, muy buen equipo no tendría, tendrían gente muy brillante en lo suyo. Pero es que gestionar la administración, yo cuando entré de concejal tampoco tenía, yo vengo del sector privado y yo no tenía idea de lo básico, la contratación la ley de contratos públicos, etcétera, etcétera. Pero hasta que no entras en la administración no sabes lo que te encuentras, ¿no? Entonces, y por eso necesitamos asesores que sepan, ¿no? Porque al final un representante político representa al pueblo y va a la administración y se encuentra una serie de circunstancias que o no entiende o no sabe, ¿no? Y hay que rodearse de gente experta en la administración, en gestionar lo público, la cosa pública, ¿no? Por muy brillante que seas en tu empresa, en lo privado, pues no tiene por qué luego traducirse en una buena gestión, ¿no? Yo cuando hablo de la diferencia entre sector público y sector privado me refiero al cálculo económico. Una persona que viene del sector privado puede tomar una serie de decisiones en base precisamente a ese resultado, su balance contable. Si tiene beneficios la cosa va bien, si tiene pérdidas la cosa va mal y tiene que empezar a retocar qué es lo que va mal. La administración pública no funciona así, con lo cual cuando te traes a un asesor del sector privado al sector público suele fracasar estrepitosamente porque de entrada el personal de una administración pública no se gestiona igual que el personal de una empresa privada. De hecho, es completamente diferente. En una empresa privada a lo mejor puedes, amenazar con el despido, puedes gritar, puedes ¿no?, hacer una serie de cosas que en una empresa pública no puedes hacer. En el sector privado, o sea, en el sector público no, porque tienes funcionarios. Y los funcionarios son precisamente funcionarios para garantizar su imparcialidad. Con lo cual, con el funcionario tienes que dialogar. Tienes que conocer primero la ley para intentar convencerle desde tu conocimiento de la ley y para eso tienes que tener asesores que sean muy buenos en lo público. Eso es. Claro, al señor Mazón se le denominaba el presidente TikToker. Tenía muy buenos asesores que le hacían muy buenos vídeos. Y la campaña creo que mediática del señor Mazón y de imagen creo que era, a mí no me gustaba, pero creo que era potente, le servía para lo que le servía. Pero claro, te pasa una catástrofe como esta, que tienes que activar todos los protocolos de los cuales tienes tú la competencia, porque son las leyes autonómicas que tú mismo o la administración autonómica ha asumido, tienes que desplegarlas y no ha tenido ni idea, pero ni él ni su equipo. Hombre, ya hay 2 dimisiones, 2 conselleras, y hay, claro, el secretario autonómico de emergencias apareció a las 24 horas, el secretario de emergencias. Entonces, autonómico de emergencias, el señor Argueso, ¿no? Le han conocido Argueso, ¿no? Le estaban pitando los oídos, ¿no? Es el gran nombrado totalmente, ¿no? Pero fíjate, Rafa, y esto no estaba en el guión, ¿no? Pero bueno, así somos, ¿no? Hablabas de la gestión de comunicación. Paradójicamente, la gestión de la comunicación de Carlos Mazón está siendo un desastre. Sí. Es decir, antes y después de la Dana, ¿no? Es decir... Lo dijo, antes ellos estaban muy contentos. No, de hecho... me refiero en el momento de que pasa la Dana, justo antes de... En el momento que se decretó la alerta roja, que en cualquier administración seria, una alerta roja ya es para un nudo en la garganta, para cualquier administración, desde la local hasta las diputaciones, pasando por universidades, empresas privadas también, que la alerta roja, oye... Y nosotros, cuando yo representaba en ciertas empresas a los trabajadores, una alerta roja se reunía toda la dirección a ver qué se hacía, sobre todo los desplazamientos en las zonas inundables. Es decir, en la empresa privada las alertas rojas, pero señor... Pero fíjate, no solo en la gestión como tal, ¿no?, sino en la gestión de comunicación de
Primero, con la famosa comida, ¿no? Esas famosas 5 horas, ¿no? Que Bueno, tú has dicho, Rafa. Las 7 versiones. Las 7 versiones, ¿no? Primero dijo que... no, primero no dijeron nada, luego la pagó dijeron como... que Villaplana sí. y ahora dicen que es una comida de partido, ¿no? De partido. Claro, era una Para comida de ofrecerle partido para ofrecer un cargo a punto. público, ¿no? Eso es. Es decir, que eso es un desastre que es de proporcionales bíblicas, ¿no? Y ahí lo conecto con lo que hablábamos al principio, ¿no? Con la polarización, ¿no? De, ¿esto de verdad en una sociedad no polarizada calaría en la gente? Es decir, un político que se sabe que ha comido o parece que ha comido con una periodista para proponerle un cargo público, luego me dice que la comida era de partido. Pero yo creo que esto, ¿Y eso cala en la sociedad? Es que yo creo que esto es lo que... ¿No tenemos visión crítica? Esa es mi pregunta, pero es que esto es lo que divide. Porque un responsable político que se equivoca tiene que pedir disculpas, asumir responsabilidades e irse. Al no hacerse, si no se hace, es lo que cabrea a la sociedad. Es decir, yo creo que es al revés. Esto es lo que enfrenta a la sociedad. La pésima gestión de un cargo político que no asume sus responsabilidades, que no pide perdón en ningún momento y disculpas y que no se va. Esto es lo que divide a la sociedad, ¿no? Creo que es al revés. Creo que la sociedad está muy cabreada con la clase política porque nadie asume responsabilidades. Vamos, es que yo de verdad, yo no podría estar ni un minuto más, sobre todo porque no podría dormir por las noches. Y a lo mejor la gente dice, un político que... No, es que yo de verdad, yo no sé, es que yo... Bueno, es que se me ponen los pelos de punta con lo de este señor. Hay que decir una cosa, ¿no? Y esto no es... Pero yo a Amazon le noto bastante desmejorado desde antes de la Dana. Es decir, que el hombre yo creo no debe de estar pasando bien, no estoy en su cabeza. De hecho, creo que su estrategia de resurrección está fallando porque está hecho polvo. Por eso también lo enlazo al no caso, ¿no? Del Centro Nacional de Investigación, que por ahora es un no caso, no sé si luego habrá caso, pero yo creo que es un tirar hacia una líder de la oposición, como es Diana Morán, como también han tirado hacia Mónica Oltra o hacia Baldoví o hacia mi persona. Es decir, cuando la pésima gestión es tal, lo que haces es buscar chivos expiatorios, o sea, culpables por todos los lados, ¿no? Chico, asume tu responsabilidad y deja de embarrar, ¿no? La solución para Amazon, por lo menos si yo estuviera en su lugar, sería por lo menos intentar crear las infraestructuras necesarias para asegurar que algo así no pudiera volver a suceder. Por ejemplo, lo del protocolo de apertura de la presa, que se avise con un email. Pues hombre, no sé, ¿no? O sea, a ver, eso evidentemente hay que cambiarlo. Ese protocolo hay que cambiarlo, si está así, ¿no? Y ya te digo, crear un cuerpo de voluntarios es como la gestión de las crisis meteorológicas. En Galicia son muy buenos combatiendo los incendios forestales, son muy, muy buenos, pero seguramente si esta no hubiera ocurrido en Galicia les hubiera pasado también algo parecido, porque no están preparados seguramente para defenderse de una dana así. Ellos están acostumbrados a que llueva constantemente, poco y tal, y no torrencialmente, ¿no? Ese tipo de infraestructuras son absolutamente necesarias. Si lo comparas con Portugal, en Portugal no son tan buenos combatiendo los incendios forestales y están separados por una frontera que hemos trazado nosotros mismos. Es decir, entonces, la gestión pública en este sentido funciona cuando se hace bien y se prevé. En este caso que no hubo prevención, ¿vale? De acuerdo, asumamos que no hubo prevención, asumamos que muchos protocolos no estaban bien, que los que estaban bien tal vez no se activaron, pero a partir de ahora vamos a trabajar en una dinámica para evitar que esto pueda volver a ocurrir. Pero yo creo que y sobre todo también para reparar el daño a las familias que lo han sufrido. Yo creo que los protocolos existían y existen, son muchos. Lo que pasa es que hubo unos pésimos gestores que no los activaron. Por no volver otra vez a lo del tema de la Dana, ¿no? Sí. Yo creo que hay un problema de pésima gestión. Los protocolos existen, las leyes existen, las competencias son las que son. ¿Por qué os creéis que todos los presidentes autonómicos del Partido Popular se callaron la boca y no defendieron a Amazon en las 2 primeras semanas? Porque todo el mundo sabe cuáles son sus competencias. Hasta la señora Ayuso se cayó. Porque esto, como tú dices, ¿no? Le pasa a otra comunidad autónoma y el presidente de la comunidad autónoma sabe lo que tiene que hacer. Obviamente, una tragedia climática, que no es natural, es climática, es un trastorno del clima, porque esto es hubieron hasta tornados en Valencia, ¿no? Esta tragedia climática, medioambiental, obviamente, si te pasa y tiene sus consecuencias en vidas y en pérdidas. Pero claro, hubieran sido
hubo muchas muertes evitables. Y muchas pérdidas evitables también, económicas. Porque tú, si tú tienes una empresa, una peluquería y te activan el protocolo de la alarma, por favor, evacúa. Te subes la maquinaria pesada, te pones a salvo, es decir, salvas tu negocio. Pero claro, si nadie te avisa, pues... Sí, precisamente lo que decías, ¿no? De la falta de apoyo de los varones del Partido Popular. El otro día, la semana pasada, Ángela Vera publicaba en el artículo 14 que ya están pues, pidiendo que Mazón sea relevado. Primero hay que buscarle un sustituto. Parece ser que María José Catalá no está todavía muy claro. Pero veremos qué pasa, ¿no? Sí, es que podríamos hablar de la estrategia tal vez de Feijóo para quitarse a Mazón. Sí, eso es. Porque Mazón no es de la cuerda de Feijóo, parece ser, y en fin, sería otro debate. Se está triturando con su pésima gestión, porque al final un pésimo gestor es un pésimo gestor. O sea, un pésimo gestor es que lo va a ser antes y después. Se puede mejorar un poquito, pero es que de verdad es que no da pie con bola, ¿eh? Ni las decisiones ni la estrategia comunicativa, como tú dices, ¿no? Mediática, ¿no? No da pie con bola. Daría para mucho, ¿no? Esto es para que los oyentes, ¿no? Y si alguien de fuera de la Comunidad Valenciana nos está escuchando, pues para que vea... Una cosita solo, es la primera vez en la historia de este país que hay 3 grandes manifestaciones de 100.000, de 120.000, de 100.000, de 80.000 personas. Que esto la gente no se lo olvida, por mucho que el señor Mazón vaya a hacerse vídeos entregando casas ancianas. Esto no se lo olvida a nadie, ¿eh? Ahí le has dado, y el hecho de que aquí 80.000 personas el día de Navidad, en Navidades, eso es histórico, ¿eh? Es que dicen que ni en la transición hubieron tantas movilizaciones, y sobre todo en una provincia como es la valenciana, ¿no? No, y el hecho de que ya ha pasado en varias tertulias, ¿no? De que el tema era otro y hemos terminado hablando de la Dana, viene bien para recordar lo que nos ha marcado esto, ¿no? Y que no olvidamos, y que no hay que olvidar. Y la responsabilidad que tiene un político a la hora de ser elegido, tanto gobernando obviamente mucho más y en la oposición también. Responsabilidades. Se nos exige y se nos paga para que actuemos con diligencia y con responsabilidad. Y si nos equivocamos, disculpen, mis responsabilidades y me voy. Pero por eso la desafección y por esto el clima de crispación, porque la gente en la empresa privada te tira a la calle. Sí. Tú gestionas así tu empresa de miles de millones y se te va todo al traste. A Steve Jobs lo echaron de su propia empresa. Así el día siguiente no estás. Y yo defiendo lo público, ¿eh? Pero lo público tiene que ser gestionado por personas que sean responsables y éticamente, o sea, que tengan una moral y una ética pues óptima, ¿no? Por decirlo con palabras suaves. Hablando de marcharse, nuestro tiempo se termina, lo siento, estaríamos aquí hablando qué bien ligado, ¿eh? Se pasa muy rápido siempre. Lo ensayo en el espejo y todo, ¿no? Sí. Pues eso, ha sido un placer, caballeros. Rafa. Muy bien, muchas gracias, Jorge. ¿Con Barcala bien o qué? Muy bien. Bien. Maravillosamente bien. A ver si un día viene al podcast y coincides con él y tal. No, nos queda un 2025 pues de fuerte oposición y de oposición responsable. Sí, seguro que sí. Un abrazo muy fuerte. Sí, Rafa, gracias. Gracias por estar aquí. Alfonso, muchísimas gracias. Bueno, hombre, un placer que me invites y venir siempre que me llames aquí estaré. No, hombre, me siento como en casa. Es un placer, ¿no? Es que es vuestra casa, o sea, no es como un casa, sino que esta es vuestra casa, así que un placer, y nada, ánimo con tu casa, con la otra casa, no, ya queda menos. Con la tuya. Ya va quedando menos. Sí, no, ánimo, ya me enseñarás fotos cuando esté claro, sí. todo ok. Y tu ánimo con la bajante, Rafa, que esto parece... Sí, por el bien de mí, por mi bien. No se asusten, que esto no es bricomanía. Sí. De momento no estamos en esos lares. Eso, un abrazo muy fuerte a los dos. Igualmente. Gracias a ustedes por escucharnos. Sean buenos, sean felices y aprovechando mucho ánimo a toda esa gente pues, que ha pasado pues unas navidades como ha podido, sin casa. Precisamente ahora que hablábamos de casas, es importante tener un hogar y hay gente que todavía, desgraciadamente por la Dana, no lo tiene. Ánimo y estamos con vosotros. Hasta pronto. Plaza Podcast.